Yes. Ya, Juancitos, vamos a comenzar entonces con nuestro tema del día de hoy, ¿ya? A ver, ya. Profesor, A ver, el tema es... Sí, 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 dígame. ¿le puedo hacer una pregunta del tema anterior? Por supuesto, hija, claro. Sí, Ya, dime. mi pregunta era, si una persona sufre un accidente y no puede recordar la información presente, ¿sería un Ujú. caso de amnesia parcial o amnesia de fijación? Cuando dices que no puede recordar la información presente, Sí. a qué te refieres exactamente presente? Ah, Porque esa es una amnesia, para comenzar, es una amnesia de fijación. O sea, porque la retrógrada o la de evocación es cuando no puedes recordar el pasado. Pero cuando lo que no puedes recordar es lo presente, o sea, lo nuevo que vas aprendiendo, esa definitivamente es anterógrada o de fijación. Ahora, puede ser parcial o total. En la película, como si fuera la primera vez, es total, porque la chica dormía y se olvidaba totalmente todo, ese es total, ¿ya? Pero es, repito, anterograda, porque la información nueva, la de ahora, la de hoy día, es la que no puede recordar después, ¿ya? Pero es total, ella se olvidaba todo, pero también hay casos de parcial, ¿ya? Yo leí de un caso de una rusa, que una ciudadana rusa, que por ejemplo, lo que olvidaba era rostros. Entonces, supongamos, hoy día ella conocía a 5 personas nuevas, ¿ya? ¿Está bien? Para el día de mañana, ella se acordaba de los nombres de las personas, sus nombres, ya como visten, etcétera, pero no se acordaba sus rostros, olvidaba rostros. Esa era una amnesia, en todo caso, parcial, ¿te das cuenta? En cambio, repito, en la película, como si fuera la primera vez, es total, porque ella se olvidaba todo, todo, todo. Repetía cada día como si fuera el mismo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, para ordenar lo que te estoy respondiendo, a ver, primero, la amnesia retrógrada es cuando no puedes recordar el pasado, por eso se llama de evocación. La anterógrada es cuando lo que no puedes recordar es el presente, lo de hoy día y lo que estás aprendiendo cada día en adelante, ¿ya? Y esta última puede ser parcial o total, ¿ya? Total cuando no recuerdas nada, nada, como en la película, ¿no? Ella dormía y se olvida todo. O parcial cuando olvidas o tienes incapacidad para recordar ciertas cosas. Rostros, otros tienen problemas con figuras geométricas, por ejemplo, ¿ya? Eso es parcial. ¿Me hija? ¿Está bien? ya. Sí, gracias, profesor. De nada, hija, de nada, de nada. Ya está. Bueno, como verán, a ustedes se les enseña lo básico, lo necesario, pero siempre ustedes pueden profundizar como su compañera lo está haciendo, ¿no? En otros temas de cualquier tema, ¿no? Percepción, memoria. A ustedes se les enseña lo básico, lo elemental, ¿no? Porque tampoco todos van a ser acá psicólogos, ¿no? O de repente ninguno, ¿no? Ya, pero se les enseña lo básico. A propósito de eso, ya también, a ver, tenemos el tema del pensamiento hoy día, ¿ya? Y la verdad estaba pensando cómo, a ver, entonces voy a empezar de los conceptos más básicos, ¿ya? Cómo se les enseña a los chicos de tercera y secundaria, esto básico. Y luego vamos profundizando en algunas cosas más, ¿ya? Bien, entonces, como decía, el pensamiento, ¿ya? Es un proceso mental o psicológico, ¿no? De naturaleza cognitiva, igual que la memoria, igual que la percepción, ¿no? Hasta ahí no hay ninguna diferencia. Los tres, ¿no? Percepción, memoria y ahora pensamiento son procesos mentales o psicológicos de tipo cognitivo, ¿ya? Pero este en particular, ¿qué hace? Mientras que la percepción te permite integrar, organizar la información, la memoria te permite almacenarla y luego evocarla, el pensamiento te permite la formación de representaciones generales y abstractas de la realidad. Eso te permite el pensamiento, representarte la realidad de una manera general y abstracta. ¿Cómo así? A través del uso de conceptos, pues. ¿Ya? Así tú te representas la realidad de una manera general y abstracta. Por ejemplo, yo digo árbol, ese es un concepto. Ahora, en las cabezas de cada uno de ustedes aparecen diferentes tipos de árbol, ¿sí o no? No es el mismo árbol, ¿sí o no? Pero todos sabemos a qué nos referimos con árbol, ¿ves? Esa es una representación general y abstracta. De ahí que el pensamiento está íntimamente relacionado al lenguaje, jovencito, ¿ya? Eso es el pensamiento, ¿ya? Entonces es un proceso cognitivo que me permite representarme la realidad de una manera general y abstracta, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? También yo podría representarme en realidad específica, particular también, pero básicamente me permite representarme en realidad de una manera general y abstracta. Lo mismo, si yo hablo, por ejemplo, yo digo hombre, yo digo, el hombre es racional. ¿A qué me refiero con hombre? ¿A Juan Pérez? ¿A Guido Vázquez? No, no, estoy hablando en general, ¿ya? Y de manera abstracta a la vez. Ya, el pensamiento me permite ese tipo de operaciones. ¿Está bien? O digo,
¿qué es el mundo? Le pregunto de repente a cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces de repente, por ejemplo, a ver, veamos quién está atento. De repente, Hanchi Nieto, que es medio poeta, me dice, profesor, el mundo es una enorme roca redonda, ¿no? De repente, mira, ve lo que es el mundo. De repente le pregunta a Rivas y Rivas me responde, ¿no? Ella más académica me responde, profesor, el mundo para nosotros es el planeta Tierra, el tercero del sistema planetario solar, también llamado planeta azul, y me da hasta las medidas, y etcétera. ¿Ves? De repente le pregunto a Borja Berrospi es de repente, como se llama, poeta, ¿no? Y ella dice, o él dice, perdón, el mundo, profesor, el mundo es ancho y ajeno, dice, ¿no? Como diría Ciro Alegría. O dice de repente, el mundo es un pobre poema que solo repica el alma. ¿Cuántas formas de entender el mundo, ¿no es cierto? O de expresarlo de manera general y abstracta. Eso es pensamiento. Cosa que ningún animalito puede hacer. Pues saber qué animal te define así, mundo, hombre, árbol, así, conceptos generales. El único que puede hacer eso es el hombre, ¿ya? De ahí que el pensamiento es definitivamente un proceso mental de tipo superior. ¿Ya? Entonces, repito, en un primer momento quedémonos con esto. Luego voy a profundizar más sobre la definición de pensamiento, ¿eh? Pero por ahora quedémonos en esto, ¿ya? Es un proceso mental cognitivo que me permite representarme la realidad de una manera general y abstracta, ¿ya? A través de la mediación, acá está, del lenguaje. Pues claro, porque estos conceptos, mundo, hombre, ¿no? Árbol, casa, ¿ya? Entonces, no podría haber pensamiento sin lenguaje, chicos. ¿Ya? Pensamiento y lenguaje van de la mano, entonces, ¿ya? O en todo caso, el pensamiento sería muy limitado, pues serían solamente imágenes y eso es casi percepción, ¿no es cierto? ¿Ya? El lenguaje, los conceptos cumplen un papel importante a la hora de pensar, ¿ya? Muy bien. Pero a ver, avancemos un poquito más para entender esto de pensamiento, ¿ya? Luego les voy a dar otra definición más completa, ¿ya? Pero ahorita quedémonos con eso. A ver, avancemos un poquito más. Modalidades del pensamiento. Esto tú debes haberlo hecho en tercera secundaria. A ver, modalidades del pensamiento, a ver si te acuerdas. Según su dirección, el pensamiento puede ser convergente o divergente. Se llama convergente cuando los procesos del pensamiento del sujeto se encaminan hacia la búsqueda de una única respuesta frente a un problema. Eso es convergente, una única respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les propongo, a ver, una operación matemática, por ejemplo, ¿ya? A ver, ¿cuánto es el 20% de 20 por 20? Entonces tú multiplicas 20 por 20, 400, el 20% de 400 es, ¿cuánto? ¿Cuánto sería el 20% de 400? A ver, 80. Ya, profesora, después es 80. ¿Ves? O sea, tú has hecho varias operaciones mentales, pero para darme cuántas respuestas. Una sola. ¿Ya? Otro ejemplo de pensamiento convergente. A ver, te hago una pregunta, ahora más tarde en la dirigida te voy a hacer una pregunta y tú vas a dar alternativas A, B, C, D, E. ¿Cuántas respuestas vas a marcar tú? Una sola. Ese es convergente, ¿ya? Varias operaciones mentales, pero para encontrar una sola respuesta, la más precisa. Ese es el pensamiento convergente. En cambio, el pensamiento divergente, muchachos, es cuando no, tú vas a dar rienda suelta a tu creatividad. ¿Ya? Son procesos del pensamiento del sujeto que se dirigen hacia la búsqueda de respuestas o soluciones. Mira, varias, novedosas, originales frente a un problema, ¿ya? Ese es pensamiento divergente. Entonces no quiero una, sino varias y novedosas respuestas, ¿ya? Ejemplo de pensamiento divergente. A ver, supongamos a ver un cuento sencillo como cualquiera, ¿ya? La Caperucita Roja, ¿ya? Yo quiero que tú te imagines cuatro finales alternos, ¿no? Creo que en la original el lobo se come a la abuela y luego el leñador hable con un hacha, creo, ¿no? Al lobo y rescata a la abuela, creo que así termina, ¿no? Bueno, así me la contaron a mí, medio traumado quedé cuando escuché la Caperucita por primera vez, ¿no? Y así tiene que ser, dice, pues porque el mensaje es que nunca debes confiar en extraños, ¿no? Porque pueden ser lobos, ¿no? Bueno, ya está, ya. Luego creo que Hollywood ha dado otro, ¿no? Otro giro y le ha dado un final feliz, ¿no? Donde creo que la abuelita se da cuenta, creo, ¿no? Porque le pregunta, ¿no? No, perdón. La abuela creo que estaba solamente guardada en el ropero nada más, allí la tenía prisionera el lobo, una cosa así, ¿no? Ya son finales. Ahora, yo creo que te imagines cuatro finales diferentes más. Ahí esto está haciendo uso de tu pensamiento divergente. Entonces, de repente alguien me dice, ya, profesor, yo me imagino, a ver, que Caperucita termina más bien, ¿no? Matando al lobo, ¿no? Y ella ¿no?
Solo almuerza lobo de repente, ¿no? Otro final diferente, ¿qué sería? El que Caperucita nunca le hizo caso al lobo, ¿no? Y se fue por el camino más largo, ¿no? Ya, de repente. Pues, y así, tú puedes imaginarte finales alternos, ¿ya? Al original, ¿ya? Hasta los más, ¿ya? Los más, novedosos, diferentes. Eso es divergente, ¿ya? Otro ejemplo de pensamiento divergente, a ver. No sé, yo les pido, por ejemplo, que escriban un poema a las elecciones actuales, por ejemplo. Y entonces cada uno, no hay una sola respuesta, ¿no? Todos los que ustedes quieran son respuestas buenas. ¿Cuál es mejor? La más novedosa, la más original, ¿ya? Ahí es ese uso de tu pensamiento divergente. ¿Está bien? Entonces, ¿comprendiste? El pensamiento convergente viene de converger, busca una sola respuesta. En cambio, el divergente tiene que ver con la creatividad, con la originalidad, con ser novedoso, varias respuestas. ¿Ya? Esos son dos tipos de pensamiento. ¿Ya? Otro ejemplo de pensamiento divergente, a ver, utilizar algo para lo cual no ha sido destinado, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cuántos usos le puedes dar tú a un cable eléctrico, por ejemplo? Entonces, para saltar soga, amarrar a tu perro, no sé, ¿ya? Eso es divergente, formas diferentes, creativas. Listo. Ahora, según su coherencia, el pensamiento puede ser lógico o no lógico. Lógico es la que se fundamenta en las leyes o principios de nuestra realidad objetiva. Eso es lógico, ¿ya? Por ejemplo, es lógico pensar que si yo no estudio, ¿no es cierto? O estudio poco, voy a sacar una nota baja en el examen, ¿sí o no? Eso es lo lógico, pues. En cambio, el pensamiento no lógico, ¿cuál sería? Ah, que saco baja nota porque soy salado, tengo mala suerte, o se me puso un gato negro. ¿Te das cuenta? El pensamiento lógico se basa en las leyes de la realidad, o sea, en la ciencia. En cambio, el pensamiento no lógico, ¿en qué se basa? Se basa en la fantasía, en los prejuicios, en las supersticiones. ¿Ya? Otra vez, a ver, pensamiento lógico. ¿Está bien? Ya, Juana no me aceptó. ¿Cuál es lo lógico? No le atraigo físicamente, o de repente tenemos intereses, ¿no? Diferentes, ¿ya? Eso es lo lógico, pues. ¿Cuál sería lo no lógico? Las supersticiones. Ah, no me aceptó porque yo soy de Capricornio y ella es de Piscis, y los de Capricornio y Piscis no se llevan. Eso sería no lógico, pues, ¿ya? Y así. ¿Está bien? A ver, sobre las modalidades del pensamiento, ¿se entendió? ¿O alguna pregunta, por favor, con toda confianza, chicos? A ver, ¿está todo claro? Ahora está todo claro. Ya, gracias, muy amable. Esto es fácil, y además que me imagino, repito, lo han hecho ya antes, ¿no? Ya, a ver. Luego tenemos lo siguiente. Chicos, pensar significa razonar. Ahora, tú tienes que acordarte, esto no sé si también lo han llevado en lógica, el razonamiento puede ser deductivo o inductivo, ¿ya? Deductivo, cuando yo de lo general voy a lo particular. Inductivo, al contrario, cuando voy de lo particular hacia lo general. A ver, un ejemplo, ¿eh? Razonamiento deductivo primero, a ver. Deductivo, a ver, si todos los hombres son mortales, o sea, todos los hombres en algún momento se van a morir, ¿ya? Ya, eso que es general, yo lo aplico para mí, en mi caso particular. Entonces yo, ¿qué va a pasar conmigo? También me voy a morir, ¿sí o no? Es más, la mayoría se muere aquí en el Perú entre los 70, 80 y algunos ya 90 ya. Listo, entonces en ese rango de tiempo es que yo voy a morir. ¿Te das cuenta? Ese es un razonamiento deductivo. De lo general voy a lo particular. ¿Está bien? Otro ejemplo de razonamiento deductivo, a ver, ¿ya? A ver, si todos los perros ladran, ¿ya? Y yo tengo un cachorrito, es muy chiquitito todavía no ladra, pero en algún momento ¿qué va a pasar? Va a ladrar también, eso lo puedo deducir, ¿ya? Entonces, eso es partir de lo general, ir a los casos particulares. En cambio, el razonamiento inductivo es lo contrario, yo observo cosas particulares y lo generalizo, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, observo en el zoológico un cisne blanco, ya veo en las películas, en la televisión un cisne blanco, entonces concluyo, ah, todos los cisnes son blancos. ¿Ves? Eso es ir de lo particular a lo general. Ese es un razonamiento inductivo, ¿ya? O de repente, a ver, por ejemplo, ¿no? A ver, para poner un ejemplo más juvenil, a ver que les puede impactar y se puedan recordar, ¿ya? Una chica, por ejemplo, observa que a su amiga, su enamorado, le engaña, ¿ya? Luego ve que su vecino engaña también a su enamorada, ¿ya? De repente a ella también le pasa y también nota que le ha pasado a su tía, ¿ya? Etcétera. Entonces ella llega a la conclusión, todos los hombres
son infieles, dice ella, ¿ves? Eso está haciendo una inducción de lo particular a lo general. Ahora, como tú verás, ambos, el razonamiento inductivo y deductivo, tienen sus limitaciones, pues a veces tú puedes caer en sobregeneralizaciones, ¿no? ¿Saben? Por ejemplo, eso de todos los hombres son infieles, no necesariamente, ¿no? Está bien. La mayoría, profesor, bueno, ¿ya? Ambos, ¿ya? Pero acuérdate, a ver, razonamiento deductivo, de lo general, lo aplico a casos particulares. El inductivo es al revés, ¿ya? De los casos particulares llego a hacer generalizaciones. Eso es razonar. ¿Están bien, muchachos? ¿Ya? Razonar. Ahora, entonces un razonamiento es eso, pues un razonamiento está conformado por varios juicios, ¿ya? A ver, juicio uno, todos los hombres son mortales. Juicio 2, yo soy un hombre. Conclusión del razonamiento deductivo, yo soy mortal, algún día voy a morir. Es un razonamiento simple, ¿ya? Y de tipo deductivo, ¿ya? Razonamiento inductivo, ¿ya? Este cisne es blanco en el zoológico. Otro razonamiento inductivo, otro juicio. En la televisión vi cisnes blancos, ¿ya? Otro, nunca vi un cisne negro. Conclusión inductiva, todos los cisnes son blancos, ¿ya? Ahí está, esos son razonamientos. El chico está conformado por juicios, ¿ya? Por juicios. ¿Y qué cosa es un juicio? ¿Qué cosa es juzgar un juicio? Un juicio es un enunciado aseverativo. O sea, un juicio es un enunciado que puede ser verdadero o falso. Todos los perros ladran, todos los hombres son racionales, todos los hombres son mortales, ¿está bien? ¿Ya? La mayoría de hombres son infieles, etcétera. Esos son juicios, ¿te das cuenta? Juicios son frases afirmativas, ¿está bien? ¿Ya? ¿Ya? Esos son los juicios. ¿Y por qué estamos viendo los juicios? Porque un razonamiento está constituido por varios juicios, ¿ya? Los hombres son mortales, eso es un juicio. Yo soy un ser humano, o soy un hombre, ese es otro juicio. Conclusión, yo soy mortal, ese es otro juicio, ¿ya? El razonamiento está constituido por juicios, y los juicios son afirmaciones, ¿ya? Ahora, a su vez, los juicios están constituidos por conceptos, ¿ya? Por conceptos. Por ejemplo, hombre es un concepto, infiel es otro concepto, cisne es un concepto, blanco es un concepto, ¿ya? Entonces, ¿ya? Los juicios están conformados por conceptos. Y los conceptos, como los que te he mencionado, se forman por abstracción y generalización. Por ejemplo, el concepto hombre, ¿ya? Abstracción. No hablo de un hombre particular, a todos los hombres en general, de cualquiera. Y generalización, tomo las características generales que todos los hombres tienen. Por ejemplo, son racionales, por ejemplo, son bípedos, etc. ¿Ya? Entonces, eso es el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Razonamientos. ¿Y qué es el razonamiento? De varios juicios llegar a otro juicio llamado conclusión. ¿Y qué son los juicios? Aquellos que son afirmaciones que están conformados por conceptos. ¿Y qué son los conceptos? Son generalizaciones que se forman mediante estos dos procesos de abstracción y generalización. ¿Está bien? A ver, esta partecita de acá, ¿se entendió? Si no, yo repito de nuevo, no hay ningún problema. A ver, muchachos, ¿se comprendió? No tengan problemas. Ya, se quedan callados, creo que no han entendido. Ya, voy a repetir, voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Empezando ahora desde acá, desde los conceptos, ¿ya? A ver, yo voy a formar dos conceptos, a ver, tomo dos conceptos, ¿ya? El concepto, a ver, ¿qué conceptos puedo utilizar? Ya, ya, fútbol y, y hombre, ¿ya? Fútbol y hombre. Son dos conceptos, ¿ah? Fútbol es un deporte ese que se practica con el pie, tiene sus reglas, ya estoy conceptuando, ¿ya? Otro concepto, hombre, hombre, ser humano, racional, bípedo, etcétera. Ya tengo los dos conceptos, hombre y fútbol, ¿ya? Hombre y fútbol. Con esos dos conceptos yo formo un juicio, ¿ya? A la mayoría de hombres le gusta jugar fútbol o le gusta el fútbol. ¿Ves? Mira, con los dos conceptos, hombre y fútbol, ya formé un juicio, ¿no? A los hombres les gusta el fútbol. Listo. Ahora, con varios juicios, yo voy a formar un razonamiento, ¿ya? Razonamiento utilizando el primer juicio, ¿ya? A los hombres les gusta el fútbol, ¿ya? Segundo juicio, Ronald es un hombre. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegó entonces? Si a los hombres les gusta el fútbol y Ronald es hombre, ¿a qué conclusión llegó? A que a Ronald también le gusta el fútbol. ¿Ves? Ese ya es un razonamiento. ¿Ves? Mira cómo de conceptos se ha formado un juicio, de varios juicios se ha formado un razonamiento, en este caso deductivo. ¿Ya?
Eso es el pensamiento. ¿Está bien? Ahora, pero además de la abstracción y la generalización, hay otras operaciones del pensamiento. Mira, acá está, abstracción y generalización. Pero hay otras operaciones del pensamiento más. Análisis, síntesis, comparación. Entonces, pensar implica razonar, razonar, formar juicios sobre la base de conceptos. Pero además, para formar conceptos, juicios y razonamientos, yo me valgo de las operaciones del pensamiento. ¿Y cuáles son las operaciones del pensamiento? Análisis, síntesis, comparación, abstracción y generalización. ¿Ya? Todo eso es entonces el pensamiento. ¿Se dan cuenta lo amplio que es el pensamiento? ¿Ya, muchachos? Listo. Empecemos por el análisis. Muy fácil. Análisis consiste en separar mentalmente un objeto o situación en diversas partes, elementos o etapas. Eso es analizar, pues, analizar. Por ejemplo, chicos, para que tengan tu análisis de sangre, ¿ya? Análisis de sangre, descomponemos la sangre en partes. Eso es analizar, es descomponer, ¿ya? Separar en varias partes. Por ejemplo, ya, a ver, la hemoglobina, ¿cómo está? ¿Ya? Las plaquetas, ¿cómo están? Los leucocitos o glóbulos blancos, ¿cómo están? ¿Ya? La hemoglobina son los glóbulos rojos, ¿no es cierto? ¿Cómo están? ¿Ya? Eso es analizar. Entonces, para hacer un análisis, por ejemplo, de sangre, hay que descomponer, separar. ¿Está bien? ¿Ya? Tú quieres analizar cualquier artefacto, ¿ya? La licuadora, quiero analizarla, ¿ya? La descompongo físicamente o también mentalmente, nomás la puedo descomponer, ¿no? Para no malograr de repente, ¿no? Ay, no sé, a mí de niño varias veces me han resonado y hasta castigado porque yo desarmaba cosas, le cuento. El reloj de mi papá lo desarmé una radio. Sí, pues, y cada vez me castigaban, ¿no? Creo que si no me hubiesen castigado, de repente ahora sería, no sé, ingeniero de repente, no sé, pero no me dejaban, pues. Bueno, y una vez también, el termómetro, ¿no? Quería saber cómo funcionaba, así es que por un minuto, ¿qué un minuto? Un segundo nomás le puse el encendedor y reventó, ¿no? Y salió el mercurio y todo eso. Bueno, eso es análisis, chicos, ver las partes, descomponer, ¿ya? Eso es analizar. ¿Está bien? ¿Ya? Las partes, por ejemplo, de la licuadora. Tiene la cuchilla, tiene el motor que gira, tiene el vaso, es análisis. Y la síntesis es lo contrario, pues, chicos. Consiste en reintegrar o reconstruir mentalmente lo que se ha descompuesto. Entonces, la síntesis es el complemento del análisis. En el análisis descompones, separas parte por parte, y en la síntesis, ¿qué haces? Lo reintegras, lo unes, ¿ya? Lo unes todo. Entonces, por ejemplo, análisis. Ya, cómo están las plaquetas, cómo están los leucocitos, cómo está la hemoglobina, listo. Y la síntesis es el resultado que te dan, pues. Bueno, usted tiene triglicéridos altos, ¿no? Su hemoglobina está bien, esa es la síntesis, el resultado final que te dan. O en el caso de la licuadora, ya la desarmaste para ver cómo funciona, síntesis, ahora la vuelves a armar, pues, la armas de nuevo. Y tiene que funcionar, así no, no es síntesis, pues. ¿Está bien? Ya, otro ejemplo, a ver. Análisis, te dan un texto para analizar una lectura, por ejemplo, en RV, ¿no? Ya tú analizas, ¿qué analizas? Idea por idea, pues, ¿no? Es un texto, digamos, de 20 líneas y tú analizas idea por idea, línea por línea incluso, ¿no? Análisis. La síntesis, ya, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea central? O haces un resumen, eso es síntesis. ¿Ya, chicos? Ya está, análisis y síntesis. Luego tenemos la comparación, esta es mucho más fácil de explicar. La comparación es simplemente establecer semejanzas y diferencias entre dos objetos. Esa es comparación, esa es más fácil, ¿sí o no? Establecer semejanzas y diferencias entre dos objetos. Por ejemplo, vamos a comparar el triángulo y el cuadrado, ¿ya? Listo. Semejanzas, ambas son figuras geométricas, ambas tienen lados, ambas tienen ángulos, ¿ves? Diferencias, bueno, uno tiene 3 lados, el otro tiene 4 lados, ¿no es cierto? Su área también es diferente, etcétera. Eso es comparar, establecer semejanzas y diferencias, ¿ya? Igual, el gato y el perro, a ver, semejanzas, son mamíferos, son animales domésticos, diferencias, uno ladra, el otro maulla, uno caza ratones, el otro no, etcétera. ¿Ya? Eso es comparar. Y finalmente llegamos a lo que queríamos, abstracción y generalización, ¿ya? Para formar conceptos se requieren de estos dos, ¿ya? La abstracción, separar o aislar características esenciales de los objetos, personas o situaciones. Eso es abstraer, ¿ya? Separar o aislar características esenciales, ¿ya? Por ejemplo,
del hombre, que es esencial, características esenciales. Por ejemplo, ¿qué es mamífero? Hay un montón de mamíferos, eso no me dice mucho del hombre, ¿no? No ayuda mucho a formar el concepto hombre, ¿no? Mamífero, bueno, un montón de mamíferos. ¿Qué más? Que tiene cabello, que tiene dentadura, brazos y piernas. No me dicen mucho. Yo tengo que separar lo esencial y dejar lo secundario, ¿ya? Si es blanco o negro, eso no te hace más ni menos hombre. Entonces eso no es una característica. Si es alto o bajo, tampoco. Si su cabello es ondulado o lacio, tampoco. Dejo de lado. Si es mamífero, no, claro que es mamífero. Ya. Usa la razón. Ah, ya, eso sí es esencial. Eso sí, ya es esencial. Lo separo de lo secundario. ¿Qué más? Es un ser social, vive en sociedad. Ah, eso también es esencial. ¿Ya? Eso es la abstracción. Dejar de lado lo secundario y quedarme con lo principal. ¿Ya? Esa es la abstracción. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te preguntara, a ver, ¿cómo eres tú? Entonces tú comienzas a decirme, yo soy una persona que tiene dos ojos, una nariz, una boca, dos brazos, dos piernas. No, no me estás diciendo nada, pues. Eso no es esencial, eso es secundario. Tienes que describir de ti algo esencial, ¿ya? Lo que tú pones, por ejemplo, en tu perfil, no sé, ya no usan Facebook, creo que ustedes, ¿no? En tu perfil, ¿qué cosa pones? Es la abstracción, esencial de ti, lo más importante, lo que más te caracteriza, ¿ya? Esa abstracción, ¿ya? Y luego tenemos la generalización, ¿ya? Son características generales a un grupo, o sea, que son comunes a un grupo. Toda la gente de ese grupo tiene esa característica, ¿ya? Eso es la generalización, ¿ya? Establecer características generales o comunes a un grupo de personas, situaciones u objetos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, yo digo, generalizo, ¿ya? Todos los adolescentes son rebeldes. ¿Ves? Estoy generalizando. Ellos tienen esa característica, ¿ya? Está bien, los adolescentes quieren cambiar el mundo, por ejemplo, ya es otra característica. Perdón, o de repente los adolescentes son o tienen interés por el tema afectivo, emocional, ¿no? El enamoramiento de repente. Ya estoy generalizando. ¿Está bien? ¿Ya? Eso es generalizar. Establecer las características generales o comunes que pueda tener un grupo de personas, situaciones u objetos. Si hablamos de situaciones, por ejemplo, generalizo, ¿no? Las guerras, en las guerras se pierden muchas vidas, por ejemplo. ¿Ves? O sea, dígame una guerra donde no se haya perdido vidas, no sería guerra, ¿no es? Ya estoy generalizando. Muchachos, listo. Sobre las operaciones del pensamiento, chicos, ¿alguna pregunta? A ver, por favor, con toda confianza. O dígame si se entendió todo. ¿Todo está ok? Muchachos. Ok. Ok, gracias. Muy bien. Ya. Ahora, ya terminamos con lo básico, lo elemental, que tú se supone que has llevado en tercera secundaria, pero yo quería asegurarme. Ahora vamos a definir, pero también de manera breve nomás, ¿ya? Un poquito más algunas cosas. Entonces, por ejemplo, te dije que íbamos a ampliar la definición de pensamiento, ¿ya? Íbamos a ampliar la definición de pensamiento. Es un proceso cognitivo por medio del cual se forman representaciones de los objetos y acontecimientos de la realidad a modo de imágenes, ya es una forma, árbol, tú te imaginas un árbol, hojas, signos, el nombre de árbol, símbolos también que luego se combinan y organizan con el fin de formar nuevas ideas. Eso es pensar, ¿está bien? Utilizas imágenes, signos, símbolos, ¿ya? Y con todo eso vas a formar nuevas ideas, por ejemplo, conceptos, juicios o razonamientos, ¿te acuerdas? ¿Ya? ¿Y para qué pensamos? Buscamos generalmente responder una pregunta o resolver un problema o alcanzar una meta. Para esto se piensa, pues. ¿Ya? ¿El pensamiento qué te permite entonces? Responder una pregunta, resolver un problema, alcanzar una meta. ¿En qué consiste? Ya te dije ya. Formarte representaciones de los objetos y acontecimientos de la realidad en modo de imágenes, ¿ya? Signos y símbolos. O sea, está incluidas las imágenes y los conceptos, como verás, en el proceso del pensamiento. ¿Ya? ¿Está bien? Acá, por ejemplo, el niño, ¿no? La manzana, ¿ya? Esa es una imagen. Y la A de Apple, esto está en inglés, pues, ¿no? ¿Está bien? Que representa a tal, ¿ya? Eso es pensar. También, ¿ya? Signos, símbolos, imágenes. Ya. El pensamiento entonces hace uso de otros procesos cognitivos, la percepción, la memoria, el lenguaje, la imaginación, etcétera, ¿ya? Entonces, pensar implica, ya te dije ya, categorizar. ¿Qué es categorizar?
conceptos, formar conceptos. Implica también razonar, ya te expliqué, de manera deductiva e inductiva, y implica también solucionar problemas. Esto vamos a ver a continuación, ¿ya? Porque pensar no solamente es representarte la realidad de manera general y abstracta, pensar también implica solucionar problemas para tomar decisiones, ¿ya? Muy bien. Ya. Justamente vamos a ver las funciones del pensamiento, ¿ya? La primera función que vimos en la primera definición es la función representacional, donde simplemente tú te representas el mundo, te dije, de una manera general y abstracta, ¿no? Esa es la función representacional, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y tú te representas el mundo, dije, en forma de imágenes y conceptos, ¿no? Por ejemplo, acá mesa, la imagen es el significado, ¿no? Y el significante es mesa y lo que significa mesa, ¿no? Un mueble que permite comer, escribir, es el significante. Ambos conforman el pensamiento, significado y significante, ¿ya? Y es la primera, repito, la primera función del pensamiento, representarte la realidad, insisto, en forma de imágenes, pero también de palabras, conceptos, ¿te acuerdas? Pensamiento y lenguaje están indesligablemente unidos, ¿ya? Ya, pero para llegar al lenguaje, primero te representas la realidad de otras maneras. Por ejemplo, primero, el niño pequeñito todavía no habla, pero ya imita, es una forma ya de representarse el mundo. Luego el juego simbólico es otra forma de imitación, juega a la cocineta porque ve a la mamá cocinar, por ejemplo. El niño juega al chofer porque ha visto a algún adulto conducir, ¿sí o no? Otra forma de representar la realidad es a través de dibujos o imágenes gráficas. ¿Ya? La imagen mental también, ¿no? Por ejemplo, acá ya comienza a aparecer el lenguaje ya, ¿no? El niño pequeño escucha la palabra mamá y en su mente aparece la imagen de su mamá, ¿no? Finalmente, el lenguaje, que es la función de representación más elevada, ¿ya? El lenguaje, ¿ya? Y a partir de ahí incluso algunos recién hablan de pensamiento, ¿no? Con la aparición del lenguaje, ¿ya? Punto cumbre dice acá de la función representacional, ¿ya? Entonces acá quédate, de todo esto quédate con lo siguiente que el pensamiento, una de sus funciones del pensamiento, la primera función es representarte la realidad de una manera general y abstracta. Eso lo vimos acá en la primera definición, ¿ya? ¿Ya? Representación general y abstracta de la realidad a través del lenguaje, ¿ya? Listo. Otra función del pensamiento, a ver, esto sí es nuevo, ¿ah? La función elaborativa. Ah, bueno, esta parte no tanto, ¿ya? Con el pensamiento se pueden elaborar, ¿qué cosa? Conceptos, pero también solucionar problemas, razonando, pues, ¿ya? Entonces ya te dije ya, formar conceptos. Incluso te dije que los conceptos se forman como a través de dos operaciones del pensamiento, que son, ¿o cuáles eran? A ver quién se acuerda. La abstracción y la generalización, ¿ya? Por ejemplo, árbol, pues, abstracto. De repente uno se imagina un árbol así, otro así, otro así, otro así, pero todos sabemos a qué nos referimos. Lo abstracto del árbol, ¿ya? No son sus detalles, sino lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Que todo árbol tiene que tener tronco y ramas, ¿no? Con hojas, ¿no? Tronco y ramas con hojas. Eso es lo esencial. Así se forman los conceptos, por abstracción. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Y generalización también, ¿ya? Sin embargo, chicos, ¿ya? Aquí hay una variación. Nosotros habíamos dicho que se forma por abstracción y generalización, pero ahora, según el último contenido que propone la PRE San Marcos, están hablando de abstracción y composición, ¿ya? Que así se forman los conceptos, dice. Abstracción y composición. Bueno, pues es fácil también de explicar. La abstracción ya lo conocemos ya. Aislar los rasgos esenciales, ya te dije, ¿no? Entonces, por ejemplo, te ponía este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, quiero formar el concepto hombre y yo hago abstracción. ¿Y qué es abstracción? Aíslo, lo esencial de lo secundario. Ya te dije ya. Si es blanco, chino, amarillo, negro, o sea, el color no importa. Eso no te hace más ni menos hombres, así que no es algo que va a entrar en mi concepto. ¿Ya? Su cabello, hirsuto, ondulado, lacio, suave, grueso, tampoco importa. La talla, ¿qué me interesa? ¿Qué es lo esencial en el hombre? Los rasgos esenciales que me van a permitir formar el concepto hombre. Algo que él tenga que los demás no. Por ejemplo, es racional, vive en sociedad, tiene sentimientos, etcétera, ¿ya? Eso es la abstracción. Igual con el árbol. Si el árbol es chiquito, grande, no importa. Para que sea árbol, tiene que tener lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Tronco, ramas, hojas.
¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ¿qué es la abstracción? Una vez más, ¿ah? Aislar mentalmente los rasgos esenciales que pertenecen a varios objetos y luego reunirlos para formar una idea general de todos ellos. ¿Ya? Por ejemplo, árbol es un conjunto. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Los conceptos por abstracción tienen características que existen, intención y ejemplares concretos. Ya, esto no importa mucho. Ya, más bien acá me quiero centrar. ¿Ya? A ver, por ejemplo, el árbol de plátano, es que si no tiene, es un tronco, pero esos troncos son conformados por hojas. Entonces, ¿es árbol o no es árbol? Ahí, por ejemplo, podríamos entrar en conflicto. ¿Está bien? O, por ejemplo, ya, pero las aves tienen alas. ¿Y el pingüino es un ave? Porque pone huevo, pero no vuela, no tiene plumas. ¿Ves? Entonces podríamos entrar en conflictos cuando hacemos las abstracciones. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Ejemplos de abstracción: casa, fruta, justicia, línea, electrón. ¿Ya? Como tú ves, son conceptos. Los conceptos se forman por abstracción. ¿Ya? Una vez más, abstracción. Quedarme con lo esencial y dejar de lado lo secundario. Un ejemplo último, ya para que quede bien claro esta abstracción. Botella. Ya. Me interesa si la botella es de vidrio, plástico o metal. No interesa, ¿no es cierto? O cristal incluso. Vidrio y cristal no es lo mismo, ¿eh? No, no interesa. Sigue siendo botella, sin importar si sea de aluminio, de vidrio, de cristal, latón, ¿no? Igual sigue siendo plástico, igual sigue siendo botella. Entonces, eso es secundario, lo dejo de lado, no me interesa. ¿Qué cosa sí es esencial en la botella? Que sea capaz de contener líquidos. Ya, pero ahí también el vaso, la olla, también, ¿no? Un plato también puede contener líquidos. Ah, que contenga líquidos y que además tenga pico, ¿no? Cuello de botella, cuello y pico y una tapa. Ah, ya. Y así voy formando el concepto botella. ¿Ya? Me quedo con lo esencial y dejo de lado lo secundario. ¿Ya, chicos? Esa es la abstracción. La composición es mucho más fácil. Es cuando combino diversas características, ¿ya?, de objetos, resultando objetos o personas inventados. ¿Ya? Por ejemplo, composición. Minotauro. ¿Ya? Junto la cabeza del toro y el cuerpo del hombre, y ya está el Minotauro. ¿Ves? Es por composición. Esto no existe en la realidad. Esto mentalmente yo lo he creado. Eso es composición. Centauro. Ya está. Al revés. La parte superior es de hombre y las piernas son del caballo. Centauro. Unicornio, no sé, es un caballo, pero que tiene un cuerno, uno solo, ¿no? Pero pareció al cuerno del toro, ¿no? Y así por el estilo, ¿ya? Entonces la composición me da como resultado seres que no existen, ¿ya? Seres que no existen, ¿ya? Esa es la combinación. ¿Está bien? Listo. En la actualidad hay combinaciones mucho más complejas, ¿no? Porque toda la mitología griega es así, en composición, ¿no? ¿No es cierto? Ya, en la actualidad podemos ver combinaciones mucho más, ¿no?, complejas todavía, ¿no? Está bien, digo, no sé, en alguna serie de televisión, por ejemplo, yo me acuerdo de Ben 10, ¿no? Y que sus aliens eran combinaciones en realidad de insectos, ¿no? De partes de insectos, partes de mamíferos, partes de reptiles, etcétera, ¿no? Esa es la composición, ¿ya? Combinar varias características de varios objetos, ya, para formar uno nuevo, ¿no? Producto de la imaginación. Y la abstracción, ya te dije, es quedarte con lo esencial y dejar de lado lo secundario, ¿ya? ¿Preguntas, chicos? Te recuerdo que estamos en la fase de formar conceptos, ¿ya? Dentro de la función elaborativa del pensamiento. A ver, recapitulando, ¿ya? El pensamiento tiene una función representacional, te representas el mundo de manera general y abstracta a través del lenguaje, pero además también tiene una función elaborativa, te permite elaborar o formar conceptos, ¿está bien? A través de la abstracción y la generalización, dicen unos, y a través de la abstracción y composición, dicen otros, ¿ya? Y la otra función, ya, del pensamiento es la de solucionar problemas. El pensamiento te permite solucionar problemas. Pero para solucionar problemas, ¿ya? Tú tienes que valerte de estrategias, operaciones, ¿ya? Entonces acá dice, mira, estrategias de la solución de problemas. Al solucionar un problema, llevamos a cabo varias operaciones. Ya hemos hablado de operaciones, ¿no? Análisis, síntesis, comparación, abstracción, generalización.
¿Ya? Pero eso no basta. En ocasiones también organizamos estas operaciones en estrategias para resolver problemas, ¿ya? Por ejemplo, una estrategia para resolver un problema, la estrategia más básica es la de ensayo y error, ¿ya? Ensayo y error. Es la forma más básica para resolver un problema. ¿Cómo es ensayo y error? Vas a utilizar el tanteo, ya vas a tantear y vas a ir eliminando sucesivamente las soluciones incorrectas hasta que encuentres la solución correcta, ¿ya? Acá no posees ningún plan, ¿ah? Vas descubriendo nomás en el camino, ¿ya? A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Por ejemplo, intenta reparar un artefacto eléctrico moviendo cables a tientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu computadora no prende, ¿tú qué haces? Le das golpecitos, mueves los cables y ahí funciona o a veces funciona, ¿no? Prende, o de repente no prende, pues, ¿ya? Estás solucionando ese problema de que se apagó la computadora por ensayo y error, tanteos y equivocaciones. ¿Está bien? ¿Ya? Otro ejemplo, a ver, por ejemplo, ensayo y error. De repente en el examen también no sabes la respuesta entre las alternativas A, B, C, D, E, pero ¿qué haces? Vas eliminando, por descarte vas a llegar a la solución, ¿no? Ya la D no puede ser, la E tampoco, la B ni la A. Entonces la única que me queda es la opción C, ¿ves? Así por ensayo y error, por tanteos. Vas eliminando ya lo incorrecto y te quedas con la correcta. Otro ejemplo de ensayo y error, a ver. En tu ropero, ya estás buscando tus medias, pero no sabes en qué cajón estás. En qué cajón están las medias. Ya intentas uno, acá no está, intentas el otro, acá tampoco, y así, por tanteo vas llegando ya a la solución. De hecho, ya no vas a repetir el cajón donde ya buscaste, pues ya no, ya. Esa es la estrategia de ensayo y error. Fácil, ¿no? Ya, y error. Otra estrategia de solución del problema es la recuperación de la información. ¿Ya? A ver, acabas de usar la memoria, pues, ¿ya? Recuperación de la información. Lo que dice, ¿ah? Consiste en recuperar de la memoria a largo plazo información de cómo se resolvió un problema similar en el pasado. Esa es recuperación de la información, ¿ya? Frente a un problema, usas la memoria. A ver, frente a esta misma situación, ¿qué hice antes? ¿Cómo resolví? ¿Ya? O por ejemplo, hace días vi una película, ¿no? Un divorciado de 40 años, ¿no? Entonces su amigo le dice, bueno, pero solo no puedes estar, pues búscate otra pareja. Pero él dice, pero ella fue mi primera enamorada desde la preparatoria, dice, ¿no? Yo tengo 40, yo no sé ni cómo enamorar, dice, ¿no? Sí sabes, solamente acuérdate cómo le enamoraste a ella, pues le dice. ¿Ves? Esa es recuperación de información. A ver, acuérdate, ¿cómo le enamoraste a ella? Ah, bueno, le hacía reír a cada rato, le contaba cosas alegres, graciosas, ¿no? Y se reía y así. Ah, pues haz lo mismo ahora. ¿Ves? Es el problema, enamorar. ¿Cómo lo ver? Recordando tu vieja información, cómo fue antes, cómo hiciste antes. ¿Ya? Esa es otra estrategia. ¿Y muchachos? Entonces, a ver, una vez más recapitulemos por si se han perdido, ¿ya? El pensamiento tiene como primera función la representación, a representarse la realidad en forma de imágenes y conceptos. Luego tenemos la función elaborativa. ¿Qué elaboramos? Elaboramos conceptos a través de la abstracción, la posición o la generalización también. ¿Ya? Otra función más del pensamiento, solucionar problemas. ¿Ya? Para solucionar problemas como estrategias, pues, una ocasiones, eliminación de soluciones incorrectas hasta llegar a la correcta. Otro, recuperación de la información, ¿cómo lo voy a volver a hacer? ¿Ya? ¿Está bien? O incluso también al revés, ¿no? ¿Qué cosa no me funcionó antes? Ah, entonces yo no lo hago, pues. ¿Ya? También me sirve de prevención también. Esto es recuperar la información, ¿no? ¿Está bien? Listo. A ver, ¿se entendió las estrategias de ensayo y error y recuperación de la información, chicos? A ver, escucho sus preguntas, si no, ¿ah? ¿Quieren que repita, ponga más ejemplos? Muchachos, muy rápido, repito de nuevo, no hay ningún problema. ¿Se entendió?
Ya. Ya. Muy bien. Si no hay preguntas, me da miedo entrar al chat, pues a veces el problema después para volver a entrar a compartir pantalla. Ya. Además, muchachos, tienen que pensar la timidez. Pregunten, a ver si hay dudas, ¿ya? Bueno, no preguntan, debo suponer que todo está claro, pero cuando quieran pueden interrumpir, ¿ya? Listo. Hay dos estrategias más, a ver, presten mucha atención. De los algoritmos, o sea, se le llama estrategia algorítmica y la heurística, ¿ya? A ver, mucha atención a esto, ¿ah? La estrategia llamada algoritmos es un conjunto de pasos específicos que garantizan encontrar la respuesta correcta si es que se sigue de manera estricta esos pasos, ¿ya? Por ejemplo, aplicar una fórmula para hallar el área de una figura geométrica. Entonces, ya hay un procedimiento estándar ahí. Tú no tienes que, lo que tienes que hacer nada más es aplicar ese procedimiento estándar, ¿no? Para hallar el área de una figura geométrica y la vas a hallar. Eso es el algoritmo, por ejemplo. Otro ejemplo de algoritmos, por ejemplo, ¿ya? Para cocinar, por ejemplo, tallarines, ya hay un procedimiento estándar, ya pones el agua, cuando el agua está hirviendo, pones los fideos, incluso ahí está el tiempo, cuánto tiempo de cocción, ya 9 minutos, porque si no también te sale una mazamorra, ¿no? Ya está, listo. Entonces, esos algoritmos, ¿ya? Son cuando tú sigues procedimientos, pasos de manera estricta, ¿ya? Es más, te cuento, esa es la forma de pensamiento, o mejor, solución de problemas, mejor, pensamiento no sé si es, ¿ya? Solución de problemas, por ejemplo, que siguen las máquinas, las computadoras están programadas así, por algoritmos, pues así es que ellos resuelven problemas, ¿no? Y en el futuro también los robots también, ¿no? Algoritmos, ¿ya? Procedimientos específicos. Esos son algoritmos, ¿ya? ¿Se entendió, chicos? ¿Ya? Seguir pasos, procedimientos. Por ejemplo, igual, un ejemplo más. Quieres armar un ropero que ha comprado en Sodimac, ahí te lo dan desarmado y con un instructivo, con instrucciones te dan sobre cómo vas a armar el ropero. Si tú sigues fielmente el procedimiento, puedes armar tu ropero. Si no, no vas a poder. Eso es algoritmo, ¿ya? Seguir pasos, procedimientos estrictos, ¿ya? En cambio, la estrategia heurística consiste en resolver un problema usando reglas prácticas, usando atajos que nos ayuden a simplificar el problema y solucionarlo, ¿ya? Estos atajos son soluciones simples que debemos probar luego a ver si funcionan o no, ¿no? Porque no estamos seguros, ¿ya? A veces estos atajos pueden estar equivocados. Por ejemplo, cuando usamos los estereotipos, ¿no? Usamos estereotipos. Por ejemplo, a ver, este, quiero comprarme una computadora, ¿ya? Ya. ¿Cuál será la mejor? Entonces, por ejemplo, estereotipos, ¿no? Ah, las Toshibas son más guerreras, ¿no? Las HPI son más bonitas, pero las Toshibas son más duraderas. Ah, me compro una Toshiba, ¿no? ¿Cierto? ¿Te das cuenta? Esos son estereotipos, ¿ya? O sea, yo me baso en ¿no? En una marca de prestigio, ¿no? Y así me ahorro todo el proceso de buscar la computadora. Otro, simplemente, a ver, me compro la más cara, se supone que es más cara, es mejor, pues, ¿no es cierto? Si tengo plata, me compro la más cara, pues. Ese es otro estereotipo, ¿ya? De heurística. ¿Está bien? Un par de ejemplos más, ¿ya? Estábamos con un amigo una vez, habíamos viajado, ¿ya? A Chanchamayo, y había dos restaurantes, ¿ya? Había uno que estaba lleno, mucha gente, incluso había gente afuera esperando, ¿ah? Y había otro que estaba vacío. Entonces yo dije, fácil, pero vamos al vacío, pues ¿para qué vamos a hacer cola? Pero mi amigo razona de otra manera, ¿no? Su pensamiento heurístico dice así, ¿no? No, pues, si está vacío, ¿por qué crees que está vacío? No debe ser muy bueno. En cambio, si el otro está lleno, porque su comida debe ser muy sabrosa, pues si no, no se llenaría y ya estaría en cola la gente, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer nuestra cola mejor para comer rico, decía él. ¿Ves? Ese también es heurístico, ¿ya? Buscar atajos, ¿ya? Incluso a veces basarse en estereotipos, incluso a veces, ¿ya? ¿Está bien? O incluso a veces las chicas, por ejemplo, dicen, ¿no? Sobre un hombre, piensa mal y acertarás, ¿no? Piensa mal, esos están estereotipos también, ¿ya? Entonces, estrategia, algoritmos, seguir procedimientos, pasos estrictos, una receta, por ejemplo, para cocinar, un instructivo para armar, ¿no? Algún mueble.
¿Está bien? Las fórmulas o procedimientos para resolver problemas matemáticos, ese es algorítmico. En cambio, la heurística es cuando tú usas atajos, ¿no? Vas a utilizar soluciones más prácticas. ¿Está bien? ¿Ya? Esa es la heurística. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre los tipos de estrategia algorítmica y heurística, por favor? A ver, me preguntan. ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? ¿No hay problemas? Una Ya, gracias. Estoy avanzando más rápido de lo que yo creía. Me va a sobrar tiempo, creo. Ya, muchachos, no hay problema. Ya, a ver, la creatividad ahora, ¿ya? ¿Qué es la creatividad? Es una forma de pensar, mira lo que dice, ¿ah? ¿Ya? Cuyos resultados son ideas nuevas y valiosas. Esa es la creatividad, ¿ya? Es una forma de pensar, pero el resultado está la cosa. Vas a encontrar ideas nuevas o valiosas. Esta definición incluye la producción de sistemas teóricos, explicativos, de estrategias técnicas, producción artística, ¿ya? O sea, la creación se aplica al arte, a la tecnología, a la ciencia, a las letras, ¿está bien? Entonces, la idea u objeto que cumpla con estas dos condiciones, que sea, o sea, novedosa y útil, esa es una idea, ¿ya? Creativa. ¿Está bien, muchachos? ¿Ya? Novedosa y útil, esa es la creatividad. Ahora, a ver si se acuerdan. La creatividad es una forma de pensamiento. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Con qué forma de pensamiento tiene que ver la creatividad? A ver, ¿quién se acuerda? Ya, acá te ayudo. Ahí está. ¿Con cuál tiene que ver? A ver, la creatividad. ¿Quién se acuerda? A ver, con el pensamiento divergente, pues, ¿ya? El convergente te ayuda, sí, es un pensamiento que te permite buscar una respuesta la más precisa, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero el pensamiento divergente es el que te permite la creatividad, porque te busca soluciones novedosas, ¿ya? Novedosas, ¿ya? A ver, yo recuerdo, a ver, para que vean esto de pensamiento divergente, ¿ya, chicos? A ver, ¿cómo es el pensamiento divergente? A ver, mira. En la casa donde viviéramos tan pobres que no había ni siquiera para comprar el interruptor de la luz, ¿ya? Para prender el foco, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Aparte que al comienzo ni siquiera había paredes donde instalarlo, ¿no? Así es que en la red, perdón, en la choza en la cual vivía yo, que era de esteras, había un foco, pero, ¿y cómo prendemos el foco y lo apagamos? A mi papá se le ocurrió, usando su pensamiento divergente, una idea novedosa, ¿ya? Tú sabes que para que se prenda la luz se requieren dos cables, ¿no? Dos polos, positivo y negativo, ¿no? Listo. Agarró una jeringa de esas de poner inyección, ¿ya? Le quitó abajo donde va la aguja y por allí metió un cable, ¿ya? En el otro, por donde está el jevecito, ¿ya? Lo sacó y ahí puso el otro cable. Entonces, cuando hacía como que ponía la inyección, se juntaban ambos cables, ¡pum!, se prendía la luz. Y cuando quería apagar, simplemente jalaba, ¿no?, el jevecito para atrás y se separaban los cables. Y al separarse los cables, ¿qué pasaba? Se apagaba la luz, pues. ¿Ya? Entonces, nuestro interruptor de luz era una jeringa, ¿ya? Apretabas para que se junten los dos cables, se prendía la luz. Separabas para que se separen ambos cables, se apagaba la luz. ¿Ves? Eso es pensamiento divergente, es una idea novedosa, original, ¿no? Yo le pregunté a mi padre, papá, ¿y quién te enseñó eso? Y él me dijo, la necesidad, ¿no? La necesidad te enseña, ¿no? Así es, ¿ya? Recuerdo también una vez mi mamá preparó una comida que me pareció sabrosa, ¿no? Ella le llamaba chaufa. Digo, le llamaba chaufa porque ella le metía trocitos de queso, trocitos de jamón, trocitos de carne, lo que había, pues todo, ¿no? Uy, a mí me pareció sabrosa, ¿no? Igual le pregunté, mami, ¿quién te enseñó a preparar este plato? ¿Cómo se llama? Bueno, es un chaufa así, a lo espartano, me dijo así mamá, ¿no? Chaufa a lo espartano, porque tenía todo lo que había sobrado, le ponía ahí. Ya. ¿Y quién te enseñó? La misma respuesta, la necesidad me ha enseñado, hijo. ¿Ves? Estas son soluciones novedosas, originales frente a un problema. ¿Ya, hijos? ¿Está bien? O de repente también si tú creas, te dije, ¿no?, una solución nueva. Por ejemplo, a ver, todos dicen que el petróleo se va a acabar, ¿sí o no? Ya, habría que crear una nueva fuente de energía. Entonces la gente al toque piensa, ya, pues los paneles solares, pues,
¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Otros piensan en la energía eléctrica, pero de repente hubo un momento en que a un señor, ¿no? Llamado Albert Einstein se le ocurrió la energía atómica, ¿no es cierto? ¿Ves? Eso es novedoso, original, pues. O sea, nueva forma de energía. Sino que hasta ahora todavía no logramos estabilizarla, ¿no? Es demasiado inestable y peligrosa, ¿no? Por eso no la usamos todavía, ¿no? Pero en el futuro, quién sabe. Pero ahí está, es una idea novedosa, original, ¿ya? Entonces, el pensamiento divergente es el que tiene que ver con la creatividad. ¿Está bien? No el convergente. ¿Ya? Incluso los comediantes son creativos, ¿no? Cómo usan las palabras de una manera divergente, como tú no te la esperabas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya. Muy bien. Listo, chicos. Ahí lo voy a dejar eso. Entonces, la creatividad tiene que ver con el pensamiento divergente, no se olviden, ¿ya? Acá estamos. Listo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver, chicos, ya hemos terminado con el tema del pensamiento. Voy a hacer un pequeño resumen rapidito, ¿ya? Para entrar al tema del desarrollo del lenguaje, que es bastante más cortito. ¿Ya? El desarrollo del lenguaje es corto nomás. No vamos a demorarnos mucho allí, ¿ya? Permítanme hacer un repasito, a ver, ¿ya? Ahora que hay tiempo. Creo que al comienzo al menos corrí mucho, creo, ¿no? Ya. A ver, chicos. Entonces, a ver. Empezamos con el pensamiento. Te dije que es un proceso psicológico cognitivo que me permite formar representaciones generales y abstractas de la realidad a través del lenguaje, pero además luego hemos visto que no solamente eso, también el pensamiento también permite elaborar conceptos, también permite razonar y por tanto solucionar problemas a través de las estrategias que hemos visto, ¿no? Heurística, algorítmica, ensayo y error, etcétera. Todo eso es el pensamiento, ¿ya? Modelos del pensamiento, acabamos de ver, según su dirección, el pensamiento puede ser convergente cuando todo es como un embudo, ¿no? Un montón de operaciones para hallar una sola solución. En cambio, el pensamiento divergente es como un abanico, abanico de posibilidades. No quiero una sola respuesta, sino quiero al contrario, quiero varias y sobre todo que sean novedosas y originales, ¿ya? Ese es el pensamiento divergente, ¿ya? Pensar diferente, pues, a los demás, ¿no es cierto? ¿Ya? Hasta en política se puede ser divergente. Yo, por ejemplo, me considero divergente. Ah, a propósito, hay una película pues, justamente, ¿no? ¿No? De alguien que se atrevió a pensar diferente, ¿no? Cuestionó el orden tal como estaba establecido, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, a mí me hablan de la meritocracia. Entonces, hay gente que me dice, el que ha estudiado más tiene que ganar más, pues, ¿ya? Y Pedro Castillo, que es comunista, no quiere eso, ¿no? Entonces, me dicen así, ¿no? Y el que estudió más que gane más, pues está bien. Sí, pues, pero yo pienso divergente, pues. Eso sería justo si todos partiéramos con las mismas oportunidades, pero desgraciadamente hay gente que no parte de las mismas oportunidades, pues tiene oportunidades diferentes. Por ejemplo, a mí me consta que mis hermanos querían mucho una carrera universitaria, pero por temas económicos no se pudo. Está bien, claro, yo por suerte ingresé a San Marcos, pero ellos no pudieron. Y una universidad privada era imposible, ¿no? Mi hermano recién cumplió ese sueño, pasado los 34 años, recién ya con su plata, él estudió en una universidad privada y terminó su carrera de economía. Y mi hermana recién hace poquito está estudiando en Argentina, ¿no? Y ahora que su hijo está más grandecito, está estudiando, ¿ves? Pero no es que no se esforzaran, sino que no tenían las oportunidades, ¿ves? Bueno, en fin, lo que te quiero decir es que el pensamiento divergente es diferente, ¿ya? Es contra la corriente, es novedoso, es creativo. Según su coherencia, el pensamiento puede ser lógico o no lógico. Ya te dije ya, lógico es cuando se fundamenta en las leyes o principios de la realidad, pues, ¿no? Te decía, si no estudias, vas a jalar, pues, o vas a sacar malas notas, pues, ¿no es cierto? Y eso es lógico, pues, ¿sí o no? ¿Ya? Si una persona no... pero en cambio, el pensamiento no lógico, se basa en las supersticiones, en los prejuicios, en las creencias. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, por ejemplo, oye, qué salado, saqué 0,9, un puntito y aprobaba, ¿no? Cuando dices eso, tu pensamiento es no lógico, porque ¿acaso has jalado por salado? No, has jalado porque no estudiaste, ¿sí o no? Eso es lo lógico, esto es lo lógico. No es mala suerte, no es que se te puso gato negro, o no trajiste tu lápiz de la suerte, no, no. ¿Está bien? ¿Ya? Otro pensamiento, por ejemplo, esa chica no le agradas porque no le atraes físicamente, o tu conversación o tus temas de conversación son distintos a los de ella. Es lo lógico, pues.
no le agradas, no tienen cosas en común. El pensamiento no lógico, te decía, sería en cambio pensar que lo de ustedes no puede ser porque ella es Piscis y tú eres Capricornio, ¿no? Eso también es superstición, ¿ya? Los pensamiento lógico y pensamiento no lógico. Este se basa en las leyes de la realidad, incluso en la ciencia. En cambio, no lógico se basa en la fantasía, prejuicios, supersticiones. ¿Está bien? Por ejemplo, mucho se habla de la gente del Ande, ¿no? Ay, esa gente es ignorante, ya, pero es que muchas veces no tiene acceso pues a educación, eso es lo lógico, pues. En cambio, el pensamiento no lógico es el prejuicio. Pensar que no, son así porque son una raza inferior. Es ese pensamiento no lógico, pues prejuicioso. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Listo. Ahí están los tipos de pensamiento, entonces, según su dirección, convergente y divergente, y según su coherencia, lógico y no lógico. Chicos? Ya, te dije que pensar implica razonar, que hay un razonamiento deductivo de lo general a lo particular y un razonamiento inductivo, ¿se acuerdan? De lo particular a lo general. Ahora, un razonamiento se forma relacionando varios juicios y formar un juicio implica juzgar. ¿Qué cosa es juzgar o formar un juicio? Es hacer una afirmación, una frase, ¿ya? Donde tú afirmas algo, ¿ya? Los hombres son mortales, Perú es un país rico, etcétera. Estos juicios pueden ser verdaderos o falsos. Y estos juicios se forman sobre la base de conceptos. Por ejemplo, Perú y riqueza son dos conceptos y forman el juicio. Perú es un país rico. Entonces yo razono, pues, si Perú es un país rico, eso es un juicio, otro juicio, pero a la vez vivimos en la pobreza los peruanos. Entonces, ¿qué pasa? Si el Perú es un país rico, sin recursos naturales, pero vivimos los ciudadanos en la pobreza, razono, pues, ¿qué está pasando? Ah, el problema es mala administración, otros dicen que es un tema de corrupción, ¿no es cierto? O de repente ambos, ¿no? Pues eso es razonar, pues. Sobre la base de conceptos, ¿ya? Perú y riqueza forman un juicio, Perú es un país rico, lo junto con otros juicios y forma un razonamiento, ¿ya? Listo. Luego vimos las operaciones del pensamiento. El análisis es descomponer el todo en partes, ¿no es cierto? ¿Ya? Para comprender algo mejor, tú lo descompones en partes, ¿está bien? ¿Ya? Por ejemplo, cuando usan ustedes el término, te decía análisis de textos, ¿no es cierto? ¿Ya? Un texto de 20 líneas, tú lo vas a descomponer línea por línea para entender idea por idea, o de repente hasta donde está el punto seguido, ¿no? Es una idea, hasta donde está el punto seguido es una idea, es otra idea, ¿ya? Eso es para poder analizar parte por parte. O la sangre, te decía, ¿no? La analizamos parte por parte, lo dividimos. Leucocitos, glóbulos rojos o hemoglobina, plaquetas, etcétera. La síntesis es la operación complementaria, ¿ya? Eso que has compuesto en partes, tú lo puedes integrar, ¿no es cierto? Unir nuevamente, es síntesis. Si desarmaste un artefacto, lo vuelves a unir. ¿Está bien? Si hiciste un análisis de textos, ahora llegas a la síntesis, un resumen. La comparación es simplemente establecer semejanzas y diferencias entre dos objetos, ¿no? Semejanzas y diferencias. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian el gato y el perro? Es comparar. ¿En qué se parecen y diferencian el hombre y la mujer? Esa es comparación fácil. La abstracción es separar o aislar las características esenciales de los objetos, personas o situaciones, ¿no? Quedarse con esto esencial y dejar de lado lo secundario. Esto te permite, te dije, formar conceptos. Por ejemplo, para formar el concepto hombre, yo dejo de lado lo secundario en el hombre. Ya te dije, la talla, el color de piel, eso no interesa, eso es secundario, eso no te hace más ni menos hombre. En cambio, el ser racional, el ser social, el tener sentimientos, el tener valores, eso sí va a entrar al concepto de hombre, porque eso sí va a determinar que seas más o menos hombre. ¿Está bien? Entonces me quedo con lo esencial, ¿ya? El hombre usa la razón, el hombre es un ser social, etcétera. Eso es lo esencial. Y dejo de lado lo secundario, ¿no? No me interesa la talla, su cabello es ondulado, crespo o hirsuto, eso no importa. Finalmente tengo la generalización. Como su nombre indica, es establecer lo común o lo general a un grupo de personas, situaciones o objetos. ¿Ya? Por ejemplo, los conejos. ¿Qué tienen en común los conejos? Sus dientes grandotes, ¿no es cierto? Y esas orejas grandazas, ¿no? Eso es lo general a todo y es lo que, ¿no es cierto? Lo que son características generales que tienen todos ellos, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? O te decía, los adolescentes, ellos son rebeldes, ellos quieren siempre cosas nuevas, ellos quieren siempre cambiar el mundo, ¿no es cierto? Ya, eso es generalización. Estoy diciendo que es lo general a todos los adolescentes, ¿no? ¿Está bien? Y listo.
llegamos a esta nueva definición de pensamiento, ¿no? Proceso cognitivo que te permite representarte el mundo, ¿no? A través de imágenes, signos y símbolos, pero no solamente eso, sino que también el pensamiento te permite, acá dice, resolver un problema o alcanzar una meta también, ¿no es cierto? ¿Ya? Otra función, bueno, y luego ligado a eso hemos visto las funciones del pensamiento. La primera función, ya mencionamos, la representación. Te representas el mundo a través, otra vez estamos repitiendo, imágenes, signos y símbolos. ¿Ya? Esa es la función representacional. Otra es la función elaborativa, que elaboramos conceptos y también solución de problemas. Ambos son parte de la función elaborativa, ¿ya? Formamos conceptos a través de la abstracción y la generalización, ¿ya? Y luego llegamos a que también el pensamiento tiene como función solucionar problemas. Y para resolver problemas utilizamos las operaciones del pensamiento, pero también las estrategias para solucionar problemas. Una primera estrategia es la del ensayo y error. ¿Te acuerdas? Ensayo y error. ¿Ya? Por tanteos y equivocaciones llegamos a la solución de problemas. ¿Ya? Esto no parece incluso una estrategia de una profesora, hizo champa. No, es también una estrategia también. ¿Ya? Por ejemplo, te decía, ¿no? Cuando tú por descarte encuentras una respuesta, ¿no? Alternativas A, B, C, D, E. Vas descartando A, no puede ser, B tampoco, C tampoco, D tampoco. Ah, entonces me queda la A. Esa será, pues. Es una forma también de estrategia de solución del problema. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. O cuando, por ejemplo, una vez, por ejemplo, se me logró un fluorescente en la casa, entonces yo comencé a mover una cosa, un cable, el tubo, lo moví, lo saqué el arrancador, soplé, lo volví a poner, lo moví y prendió. Y yo no sé de electrónica, la verdad, ¿ah? O de electricidad en este caso, ¿no? Pero así, por ensayo y error, por tanteos y equivocaciones, resolví ese problema, ¿no? Ya, hasta que se me logró de nuevo y bueno, ya no pude. Otra es la recuperación de la información, es usar la memoria. ¿Qué me funcionó antes? Eso voy a hacer de nuevo. ¿Qué cosa no me funcionó antes? Ah, eso ya no lo hago, pues. Ya esa es recuperación de la información. ¿Está bien? Recuperación de la información. Hacer algo que me ha funcionado en el pasado. Lo repito porque me ha funcionado. Pues. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, la primera carrera que estudié fue psicología, como te conté. Me ayudó mucho formar un círculo de estudios porque nos ayudábamos mutuamente entre todos. Ahora, cuando volví a estudiar ya de viejo en la Cantuta Educación, hice lo mismo, formé un círculo de estudio para ayudarnos entre todos. Eso hice. ¿Por qué lo hice? Porque la primera vez me funcionó y ahora me funcionó de nuevo, pues. Así es. Algoritmos es seguir procedimientos, pasos estándar, ¿no? Este ejemplo está buenazo, ¿no? Aplicar una fórmula para hallar el área de una figura geométrica. Eso se hace cuando tú practicas matemáticas, generalmente el pensamiento que usas en las matemáticas es algorítmico, ¿no es cierto? Lo que vas a hacer es seguir procedimientos, ¿no? Fórmulas, ¿no es cierto? Claro. A veces incluso no entiendes exactamente de qué trata, pero tú sigues el procedimiento y así resuelves problemas. En cambio, la heurística vas a resolver problemas usando atajos que te ayuden a simplificar problemas. ¿Está bien? Solucionarlos de manera simplificada, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿qué marca? Perdón, necesito un pantalón, ¿no? Un pantalón bueno. Se supone que el más caro es mejor, pues ese compraré. Hay mucha gente que decide así, ¿no? Por eso se compran sus zapatillas Adidas o Jordan, que son las más caras, ¿no? Porque dicen, si es caro, es bueno, ¿no? Ese es un atajo, pero puede estar equivocado, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Bueno, muy bien, chicos. Ya. La creatividad te dije que tiene que ver con el pensamiento divergente, ¿no? Y básicamente son ideas nuevas y valiosas. O sea, cuando hablo de valiosas es de utilidad social, ¿ya? Tiene que tener esas dos características, la idea. Para que una idea, ¿ya? O producto sea considerado creativo, tiene que ser novedoso, o sea, nunca antes visto, y tiene que ser útil, o sea, valioso, que sirva para algo. Ya. Terminamos. La adquisición del lenguaje, chicos, ¿ya? A ver, claro, siempre y cuando me haya preguntas, primero con el tema de pensamiento, ¿ah? A ver, ¿está todo clarito en el tema de pensamiento? A ver, muchachos, ¿todo claro? A ver, les hago chequear para que pregunten, a ver si hay alguna cosa. A ver.
Ahí, ¿todo claro? Ahí, Sí, profesor, todo claro. muy bien, listo. Ya está. Muy bien, ya. Entonces vamos al tema del lenguaje, que es breve nomás, ¿ya? Chicos, como ustedes saben, el lenguaje es un sistema de signos y símbolos cuya función primaria es transmitir un mensaje, ¿ya? El signo lingüístico está conformado por el significante, ¿no? Elemento perceptible. Esta es la imagen, pues, ¿no es cierto? Y un significado, es la idea o concepto, ¿no? Por ejemplo, en la flor, el significante sería la imagen de la flor, y en el significado, la palabra flor y el concepto de flor, ¿cierto? ¿Ya? Veamos ahora la adquisición del lenguaje. Qué es la adquisición del lenguaje? Es la incorporación progresiva del componente fonológico del lenguaje al repertorio conductual de un ser humano nacido y desarrollado normalmente, ¿ya? Ese es el lenguaje, pues, ¿no es cierto? Ya incorporar el componente fonológico, o sea que puedas no solamente comprender, sino también articular palabras, ¿ya? Este proceso, ¿ya? Va a ser facilitado por las variables maduracionales, ¿ya? Cuando hablamos de maduración, es que hay un tiempo para cada cosa, hijos, ¿ya? Por ejemplo, el cerebro tiene que estar ya maduro, tu capacidad de respiración, tu capacidad de fonación y auditivas también. Si no está maduro, todavía no vas a poder hablar. Por eso los niños generalmente comienzan a hablar a partir del año, palabras, ¿no? Algunas palabras, ¿no? Incluso sílabas, incluso todavía, ¿no? Mamá, papá, nada más, ¿no es cierto? Luego ya a los 2 años comienza, a partir de los 2 años ya comienzan a incrementarse su vocabulario, ¿no es cierto? Pero no todos maduran igual. Te comento, por ejemplo, algo muy personal, ¿no? Mi hijito tiene 3 años y se ha demorado un poco en el habla, se ha demorado, ¿no? Él incluso en su cumpleaños 3, que cumplió en marzo 3 añitos, él no pudo soplar la vela todavía. Otros niños a su edad ya soplan, él todavía no, ¿no? ¿Ves? Y está asociado a la maduración. No sopla, no, recién hace poquito aprendió a soplar, ¿ya? Entonces, por eso no entiende lo que le decimos, pero no puede hablar bien, no puede articular todavía palabras. O sea, su maduración está siendo más lenta, ¿no? ¿Está bien? Otra variable es el aprendizaje, ¿no? Condicionamiento clásico, condicionamiento operante. ¿Ya? ¿Cómo así este condicionamiento? Por ejemplo, el psicólogo te recomienda, ¿no? Obliga a lo que hable. Si tú le das todo, él no va a hablar, pues. Pero en cambio, si él te dice, indicando, por ejemplo, la mamadera, ¿no? Si tú le das la mamadera, ¿él para qué va a hablar? Va a decir cosas, Pero si tú le dices, no te entiendo. ¿Qué cosa? ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué cosa quieres? Entonces, él va a estar obligado a indicar o llamar, esto, quieres tu tete o quieres tu mamadera, ¿no? Tete más fácil, ¿no? Tete o teta, dicen algunos, ¿no? Ya, entonces él poquito a poquito va a empezar a hablar, ¿ya? Tienes que también animarlo, pues, a que hable, ¿ya? Entonces, estos son los dos factores, ¿ya? La maduración biológica, ¿ya? De su aparato fonador y, claro, el cerebro. Y el otro es la variable del aprendizaje. Hay que enseñarle también, ¿no? No darle todo fácil. Hay que un poquito forzarlo a que también hable. Aunque hay niños que la verdad hablan con mucha naturalidad, ¿no es cierto? Ya, con mucha naturalidad. Ya. Listo. Hay dos etapas, ¿ya? En la adquisición del lenguaje. La prelingüística, que es antes del lenguaje o preverbal, ¿ya? Del nacimiento, un añito. Y luego la etapa lingüística que comienza a partir del primer año hasta los 6 o 7 años de edad. ¿Ya? La etapa prelingüística, mira, todavía aquí no hay lenguaje todavía. Mira, no hay lenguaje. ¿Ya? Por ejemplo, la primera forma de comunicarse del bebé, del bebito que no habla, es a través del llanto. Él cuando llora te dice, cámbiame el pañal, que esto me quema, me arde, porque tú sabes que le escalda, ¿no? Le escalda. Cuando no le cambias el pañal, la caquita irrita la piel y eso le pone rojo y le arde, pues el muchachito se escalda, claro, por eso lloran, pues. Llora porque quiere que le cambies. O llora porque quiere que le des comida. Entonces, su primera forma de comunicarse es a través del llanto. Él no te va a decir, mamá, tengo hambre, no, ¿cierto? No, él va a llorar nada más, ¿ya? El llanto es su primera forma de comunicación. Pero ya para llorar ya utiliza pues la boca, la respiración, ¿te das cuenta? Claro, es su primera forma de comunicación. Luego a las 6 semanas más o menos, o sea, al mes y medio, ya comienzan con los gorjeos vocales. Gorjeo, ¿no? Algunos, acá como en la fotografía, algunos soniditos hacen, ¿no? Gu, gu, ¿no? Gu, gu, dicen por ejemplo, ¿no? Está bien, algunos escuchan agú incluso, ¿no? Agú dice ya, ¿no? A los 6 meses ya tenemos el balbuceo, este es consonante más vocal, ¿no? ¿No? Da, ma, ¿no? Entonces algunos dicen, ay, me dijo mamá, y no, él está, ma, ma, ma.
¿no? Entonces ya dice sílabas nada más, ¿ya? A los 8 meses ya hay unas variaciones tonales. Eso mismo lo dice, pero con otra entonación ya, ¿no? Porque ya no dice, por ejemplo, da, sino da, dice cuando está molesto, ya hay una variación en el tono, ya, que expresa sus emociones. Y finalmente al año ya comienzan a emitir palabras. Generalmente las primeras palabras son mamá, papá, ¿no? Tete o dota. No, dota no, dota no. Tete, ¿no? Tete, mamá, papá, ¿no es cierto? Son las primeras palabras que emitir al año. Y aquí entramos a la etapa, entonces, lingüística, ¿ya? Del desarrollo del lenguaje. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? A ver, acá presten atención porque hay una preguntita al respecto en el temático y el domiciliario también. ¿Ah? A ver, presten atención. ¿Ya? Hablamos del desarrollo del lenguaje. Está referido al proceso por el cual los seres humanos progresan en su capacidad de empleo del lenguaje para la comunicación verbal. ¿Ya? Se inicia más o menos al año, como hemos visto. En esta etapa el niño deliberadamente usa ciertas palabras por el significado que éstas tienen para él. ¿Ya? A ver, veamos a qué nos referimos con el desarrollo del lenguaje. ¿Ya? Primero, a ver, tenemos el periodo holofrásico, de 12 a 18 meses, o sea, del año al año y medio, tiene un lenguaje holofrásico. ¿Cómo holofrásico? Va a usar una misma palabra para varias situaciones, ¿ya? Como si esta palabra tuviera varios significados, ¿ya? Por ejemplo, usa la palabra wow para nombrar a todos los animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa, ya, al perro le dice wow, pues no, wow. Pero supongamos va por la calle y ve a un caballo, wow, dice, pues todos nos reímos, ¿no? Le ha dicho wow al caballo. Incluso él ve una cabra, wow, un carnero, wow. ¿Ya? Pues la palabra wow significa varias cosas. Ese es el periodo holofrásico, ¿no? O por ejemplo, mi hijito usaba la palabra ave para varias cosas. Ave. ¿Qué es ave? Ave, cuando él quería que abras la puerta, ave. Cuando quería que prendas el televisor, también decía ave, porque para él también se abre, ¿no? Se abre, ¿no? ¿Está bien? O quería que le pele su plátano, su mandarina, ave también, ave. Entonces la palabra ave significaba varias cosas, ¿no? Abre de abrir la puerta, abre de pelar una fruta, abre de prender el televisor. ¿Ves? Ese es el periodo holofrásico, cuando una palabra significa, ¿no? Varias cosas. ¿Ya? Ese es el periodo holofrásico. ¿Se entendió, muchachos, el periodo holofrásico o pongo más ejemplos? Se entendió, se entendió. Listo, gracias, hijo. Luego tenemos la explosión del lenguaje. De los 18 a los 24 meses ocurre la explosión del lenguaje. ¿Ya? Alrededor de los 18 meses, dice, ¿no? El aprendizaje de palabras es rápido, de una palabra por semana o incluso en un momento llega a ser una palabra por día. Eso se llama explosión del lenguaje, ¿no? Entonces, el niño que solamente tenía en su vocabulario, no sé, 5 o 10 palabritas, ahora de pronto va a tener en su vocabulario, ¿no? Diario una palabra nueva o semanalmente una palabra nueva. A eso se le llama explosión del lenguaje, ¿no? Este periodo va a llegar a 50 o 100 palabras o más incluso, ¿ya? Empieza a pronunciar frases formadas por dos elementos también, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, mi hijito comenzó con to shul, ¿te acuerdas? To shul, auto azul, decía, porque ya comienzan a formar ya, ¿ves? Frases, ¿está bien? ¿No? ¿Ya? O por ejemplo, la pelota le decía ta, gol, era pelota, gol, ¿ya? Así comienzan a formar ya dos elementos, ¿ya? Además muestran curiosidad por conocer el nombre de las cosas, ¿no? Quieren saber cómo se llaman las cosas, ¿está bien? Preguntan, indican, te escuchan cuando tú le das nombre a las cosas, ¿ya? Esa es la explosión del lenguaje, entonces, ¿ya? A eso se le llama explosión del lenguaje. ¿Y muchachos? ¿Se entendió? Si no, bien. Luego tenemos el habla telegráfica. Ya, mira, acá ya es más grande, ¿ya? 24 meses es 2 años, 36 meses ya es 3 años. Ya, en este periodo ocurre el habla telegráfica. ¿Cómo es esa? Una vez que ha superado esto de las dos palabras, ya comienza a construir frases largas, ¿no? ¿Está bien? Mamá, quiero ir al parque, por ejemplo, ¿no? Pero no, ellos no hablan así, no dicen mamá, quiero ir al parque, ¿qué dicen? Mamá, yo, ¿pa' qué? Así hablan como apaches, ¿no? Mamá, yo, ¿pa' qué? ¿No? Mamá, teta, ¿no es cierto?
¿Ves? O sea, ese es el habla telegráfica. Ya usan oraciones, pero estas oraciones son incompletas. No usan todavía conectores, por ejemplo, conjunciones. Cuando hablamos de conectores es y, o, si, entonces. ¿Está bien? Eso todavía no saben utilizar, ¿ya? Por eso se le escucha como un telegrama, pues, ¿no? Bueno, ustedes no han conocido los telegramas, creo, pues ustedes viven en la era de la internet, se usan los email. Antes, cuando no había el internet, hijo, se usaba el telegrama y te cobraban por cada palabra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú querías decirle, por ejemplo, a tus padres, ¿no? Mamá, me ha faltado dinero, ¿no? Porque he comprado unos libros, por favor, mándame 500 soles más, necesito con urgencia. Ya, eso tú lo resumías. Mamá, necesito, ¿no? 500, gasté, libro. Así nada más. Eso es un telegrama, ¿no? Menos palabras, más barato, pues. ¿Está bien? ¿Ya? Ya. Lo mismo pasa con estos niños, pues hablan de esa manera, ¿ya? Dice, una vez superada la etapa de 2 palabras, comienzan rápidamente a construir frases más largas que parecen un mensaje telegráfico. Ahí está. ¿Por qué? Dice, pero que sintácticamente están bien construidos. Así sí se entiende lo que te quieren decir, se hacen entender, ¿ya? Pero en esas frases, dice, utilizan palabras como sustantivos, verbos, adjetivos, pero todavía no saben utilizar los conectores. Cuando hablo de conectores, hablo de conjunciones, preposiciones y artículos. ¿Está bien? Eso no utilizan todavía. Por eso se dice que esto se llama habla telegráfica. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces no te va a decir, por ejemplo, mamá, yo quiero ir al parque, ¿no? Mamá, vamos al parque. Entonces, mamá, ¿pa' qué? Dicen ellos, por ejemplo, ¿no es cierto? Mamá, ¿pa' qué? Rápido, te dicen incluso a veces, ¿no es cierto? ¿Ves? Esa es habla telegráfica. ¿Se entendió? Pongo más ejemplos. A ver, me dicen, muchachotes. Se entendió. Gracias, muy amable, hijito. Gracias, gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver el lenguaje egocéntrico. De 3 a 6 años se llama ya lenguaje egocéntrico. ¿Ya? Es cuando el niño habla solo, como si tuviera un soliloquio o un monólogo, no esperando respuesta alguna de las personas en su entorno. ¿Ya? Él habla, pero solito, no habla por los demás. Es donde incluso hay la creencia de que "Ay, está hablando con su duende", dice uno, ¿no? O está hablando con su ángel de la guarda. No, 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 esto se llama lenguaje egocéntrico. Él habla, no quiere ninguna respuesta, él habla para él solo. Incluso, entonces, ¿qué cosa está hablando? Incluso alguna cosa no pronuncia bien, ¿no? ¿Ya? Ese es lenguaje egocéntrico, cuando solo, ¿ya? Su habla no va dirigida a nadie en realidad, ¿ya? En realidad lo que está haciendo es expresar en voz alta sus pensamientos sin intención comunicativa. Si más adelante, por ejemplo, 4 o 5 años, él habla cosas. Por ejemplo, él dice, voy al baño, y no está avisándole a nadie, sino que él está pensando, digamos que piensa en voz alta, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Dice, ¿no? Un plumón. A ver, pinta. Garabateó el cuaderno de su hermano. Uy, mejor me voy de aquí. Dice. O sea, él piensa en voz alta. O sea, lo que piensa lo dice. ¿Ya? Ese lenguaje también, ese también es lenguaje egocéntrico. ¿Ya? Está bien, habla para él mismo, no habla para los demás todavía. ¿Puede comunicarse con los demás? Claro. Pero también hay momentos en que él habla solo, para sí mismo. Ese es el lenguaje egocéntrico. ¿Ya? Habla solito él. Listo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, jovencitos? Ya, no hay preguntas. Sí, se entendió, profesor. Gracias, hija, muy amable. Bien, vamos ahora a la práctica dirigida. A ver. Vamos a ver. Ya, a ver. Señale la alternativa que corresponda a conceptos formados por composición. Esto es fácil, ¿no? A ver, ¿quién quiere contestar? A ver. Como ustedes son tímidos porque creen que contestar la pregunta es ser vanidoso, yo voy a preguntar mejor. Álvarez Sibirichi. A ver, Danielito, por favor, hijo, respóndeme la pregunta Primero. 1. Ya. ¿Cuál es tu respuesta, dices? A ver, ¿o quieres leer todavía? A ver. ¿Cuáles son conceptos que se han formado por composición? A ver, ¿cuáles serían? ¿La C? A ver, la C, vamos a ver, ¿ya? El centauro, claro, composición. Y las sirenas también, ¿no? Es la composición, claro, formación de una mujer y un pez. Nada más, ¿no es cierto? 2 y 3 la C. Muy bien, de acuerdo, muy bien. Ya, Navarro también había levantado la mano, gracias, hijo, por tu participación. Ya, 2. Ayudando a su mamá en las compras del mercado, un niño de 6 años coloca en una canasta mangos, naranjas,
manzanas, y en otra canasta, papas y yucas. Podemos afirmar que el niño ha conceptualizado por... A ver, esta pregunta sí está buena, no está tan fácil. A ver, ¿quién quiere responder? Algoritmos. Algoritmos. Abstracción es mejor, sí, muy bien, abstracción, de acuerdo, ¿ya? ¿Por qué abstracción? Mire, dice, en una canasta coloca mangos, naranjas y manzanas, ¿qué es eso? Frutas. Y en otra canasta, papas, camotes y yucas, vendrían a ser legumbres, ¿no? También está separando, ¿ya? Y para eso, porque a ver, vamos, la manzana es redonda, igual que la papa o el camote, ¿no? Pero él se queda con lo esencial, o sea, para hacer esa selección, este concepto de frutas y otro concepto de legumbres, perdón, bueno, está haciendo de la abstracción, ¿ya? Está haciendo uso de la abstracción. ¿Ya? El algoritmo sería si él sigue un procedimiento ya señalado, ¿no es cierto? Sigue unos pasos que le han dado, ¿ya? Eso sería. En este caso no es exactamente, aunque tú podrías especular, pero mamá de repente le ha dicho, pones acá las manzanas, pones acá las, no, acá las frutas, acá las verduras, pero no lo sabemos, no lo sabemos, ¿no? Él está usando es la abstracción para formar un concepto u otro, diferenciar uno de otro en lo esencial, ¿ya? Pues esta es la B, entonces. Digo, gracias por participar, ¿eh? Esta no estaba tan fácil, ¿no? Ya. 3. A ver si podemos quitar eso de acá, a ver cómo quito esto. Ya está, ahí va despacio. Muy bien. Una niña busca su blusa en los cajones de la cómoda. Empieza por los cajones de la derecha, luego por los cajones de la izquierda, hasta encontrarla. Podemos afirmar que usó la estrategia nominada. A ver quién quiere contestar. Ya está buscando su blusa, ¿ya? Y como no sabe dónde está, comienza buscando en la cómoda los cajones de la derecha, luego va a los cajones de la izquierda y así hasta encontrar. ¿Qué estrategia ha utilizado? Sí saben, ¿no? Ensayo y error. Por supuesto, ensayo y error, ¿ya? Y esto además nos permite explicar algo, muchachos. Si hay una estrategia, porque alguno dirá, profe, pero ese champa, profe, ahí no hay estrategia. No, hijo, sí hay estrategia. Porque mira, comienza por la derecha y después termina con la izquierda, para no repetir los mismos cajones. Porque la champa sería hasta puedes repetir el mismo cajón que ya revisaste. Ya. No, no, no. Hay una estrategia. No, no es la mejor, la más sesuda, pero hay una estrategia. Es ensayo y error. ¿Ya? 4. Resolviendo un problema de matemáticas, un alumno sigue los pasos que requiere la fórmula entrenada en el Anual San Marcos. ¿Ya? Podemos afirmar que está usando la estrategia denominada, a ver qué me dice en la 4. Algoritmos. Claro, acá sí es algoritmos, ¿no? Acá dice, ¿no? Un alumno sigue los pasos que requiere la fórmula, ¿ves? Eso es algorítmico, ¿ya? Muy bien. 5. Indique la alternativa que corresponda a las características del pensamiento creativo. A ver, ¿cuáles podrían ser? A ver, acá vamos juntos, ¿ya? Soluciones originales, sí, eso sí, no tienen que ser soluciones originales, novedosas, ¿no es cierto? Ya, esa sí va, definitivamente la 1 va. Y con eso ya encontramos la respuesta, pues sí o no. Acá, ¿qué estrategia he utilizado yo para encontrar la respuesta, por ejemplo, ¿no? Ya, sí, la 1, ya, la única que tiene la 1 es la D, pues, ¿cuál más puede ser? ¿No es cierto? ¿Ves? Esa tengo una estrategia de los atajos, ¿no? De los atajos, ¿no? Estrategia que uso ahorita yo para resolver respuestas sin leer las demás, ¿eh? Ah, es la D, profesor, porque ya dije, si la 1 es, entonces ya, pues la única que tiene la 1 es la D, entonces la D es la respuesta. Eso es un atajo, esa es heurística la que acabo de utilizar ahorita yo, ¿no? Ya, a ver. Pero sí te acuerdas, pues, pensamiento creativo, solución original y de utilidad social, ¿no? Pensamiento original y utilidad social. 1 y 4. 1 y 4. La respuesta es la D. La respuesta es la D. ¿Ya? Ahora, también alguien podría decir, ¿no? Yo sé, a veces cuando uno es un chico muy sesudo como ustedes, por ejemplo, a veces se confunde más, la verdad, analizando más, ¿no? Porque, profe, pero también tiene que ser lógico, pues ni modo que es un pensamiento que no se basa en la ley de la realidad. También tendría que ser lógica. Sí, pero a veces la lógica de quién también, ¿no? Entonces, repito, tú podrías confundirte más aquí, ¿ya?
Por eso a veces en los exámenes de colegio, y incluso en el examen de admisión, no siempre saca la mejor nota, el más listo, ¿ah? No siempre. Por ejemplo, el que ingresó en primer lugar a la Universidad de San Marcos cuando ingresé yo, ¿ya? En primer lugar, no le fue mejor, ¿ah? Hubo otros a los que le fue mejor, ¿ah? ¿Ya? Porque son habilidades diferentes, pues. Bueno, en este caso, simplemente lo que usó la memoria, fácil, ¿no? Pensamiento creativo, solución original y de utilidad social, ¿no? Incluso acá está, ¿ves? Un segundo es fácil, ¿no? Acá está, ¿ves? Creatividad. A, novedad. B, utilidad social. Listo. Memoria y no se hacen problemas, ¿no? Pero algunos son más pensantes, ¿no? Pero también tiene que ser lógico, aunque no siempre. También utilidad científica. Sí, puede ser. Pero las mejores son acá, ateniéndonos además a las alternativas, ¿ya? La D es la mejor. ¿Ya, hijo? Pero no te preocupes, eso te va a servir más en la universidad, ¿ya? Créeme, te va a servir bastante. Ahora en cambio te conviene de repente usar algunos atajos. Ya, un bebé de 14 meses se comunica, ¿ya? Dice acá, esto otra vez. Ahí está. Un bebé de 14 meses es 1 año, 2 meses, ¿ya? Se comunica jalando la falda a su mamá, señalando el biberón y vocalizando tete, tete. Podemos afirmar que se encuentra en el estadio lingüístico denominado... ¿Cuál sería? Holofrásico, ¿ya? Porque te apuesto también a un vaso de agua también le dice tete, no solamente a la mamadera. A un plato también le dice tete, te apuesto que sí, porque todavía está pues pequeñito todavía, ¿no? Holofrásico. Muy bien. ¿Ya? Mi hijo hasta ahora le dice tete a la leche, al cuáquer, a la quinoa, a la... Él no sabe la diferencia, a la mapa, tete. ¿Ya? Muy bien. Ya. Un niño pequeño encuentra una corbata y se la coloca en el cuello, tratando de hacerse el nudo, tal como ha visto a su papá. Según la teoría de la función representacional de Piaget, este es un caso de, a ver, ¿qué sería? A ver, ¿quién me dice? Imitación, ¿no es cierto? Pero se llama además imitación diferida. ¿Saben por qué, muchachos? Sería imitación directa si el niño ejecuta esa acción cuando su papá, o sea, el modelo está frente a él. Cuando está frente a él, su papá se pone la corbata, él también se la quiere poner. Eso sería imitación directa. Pero si el niño hace esto cuando el papá ya se fue, eso es imitación diferida. ¿Ya? Imitación diferida. Alguno podría confundirse con juego simbólico. Él está jugando a ser gerente. También podría ser, ¿ya? Pero lo más seguro acá es que lo que sí es definitivamente es una imitación diferida. ¿Ya? Igual, a ver, la niña ve que la mamá habla por teléfono, ella imita también, hace que habla por teléfono. Esa es imitación diferida. Pero también puede jugar al teléfono, podría ser juego simbólico también, ¿no? Entonces la A o la B podría ser. Por la información que aquí nos dan, ¿ya? Solamente dice se hace un nudo, no está jugando, ¿no? Entonces, imitación diferida nada más. ¿Ya? De las 7, imitación diferida. ¿Ya? Lo que pasa es que, como te digo, el juego simbólico es también eso, es un juego de imitación también. Ya, la niña que juega a la cocineta es porque ha visto a mamá cocinar, pues, el niño que juega a ser chofer es porque realmente ha visto a papá o a alguien conducir, ¿no? ¿Ya? También tiene que ver con la imitación, ¿ya? Pero acá, repito, como no se sabe si está jugando o no, simplemente es una imitación diferida, ¿ya? Muy bien. 8. Una niña de 2 años evidencia una gran memoria para aprender vocabulario. Podemos afirmar que se encuentra en el estadio lingüístico denominado, a ver, ¿qué me dice? Explosión del lenguaje, ¿verdad? Esta es la explosión del lenguaje. Claro. De pronto comienza a tener una gran capacidad de memoria para las palabras. Aprende una palabra diaria, por ejemplo. O más. Miramos. 9. Observamos a 2 niñas pequeñas jugando a la comidita. Ambas parecen estar dialogando. Sin embargo, cada una tiene su propio monólogo. Podemos afirmar que se encuentran en el estadio lingüístico denominado... ¿Cuál sería? A ver. Entonces hablo de 2 niñas, por ejemplo, de 2 añitos, ¿no? Parece que conversaran, pero no, cada uno habla para sí misma.
Eso es lo que dice, ¿no? Cada uno tiene su propio monólogo, habla para sí mismo. Eso se llama lenguaje egocéntrico, ¿no es cierto? Lenguaje egocéntrico. Y la última, respecto al pensamiento, señale lo correcto. ¿Ya? A ver, ¿ocurre en el hombre y el animal? No, el animal no piensa, el hombre nada más. ¿Solo ocurre durante las actividades académicas? No. Diario tenemos que resolver problemas, ¿no? Permite actualizar los contenidos némicos, o sea, la de la memoria, a veces sí, pero no siempre. Es un proceso mental superior, esa es la respuesta, ¿ya? Proceso mental superior. ¿Qué quiere decir proceso mental superior, jovencitos? Que solamente está presente en él o nada más, ¿ya? Listo. Bien, muchachos. A ver, ya hemos terminado. Ahora yo voy a chequear el chat para ver si hay alguna pregunta. Ya déjenme un minuto.